Buenas noches, amigos y amigas de Eternidad del Corazón. Seguimos transmitiendo por acá. Damos gracias al Rey por su gran amor, su gran misericordia, su gran bondad. Un día lluvioso hoy aquí en la localidad de Coronel Vidal, el lugar donde estamos transmitiendo este mensaje. Mi nombre es Gerardo Sosa y estamos dando estamos leyendo el libro de Apocalipsis y estamos mirando algunas cuestiones ahí que están en este preciosísimo libro. La verdad que estamos mirando así a muy grandes rasgos lo que tiene el Padre para los últimos tiempos, plan que tiene para los últimos tiempos, ¿sí? Un tiempo en que, el juicio toma lugar, ¿cierto? El juicio de Dios toma lugar sobre la tierra, y como hablamos en uno de los capítulos que tocamos, es como en el tiempo de Noé, como habla el libro de Mateo 24 y 25, ¿sí? El libro de Daniel capítulo 7, ¿cierto? Capítulo 8, 9, 10, ¿cierto? El 12, tienen mucha luz para poder encontrar, ¿cierto?, esa iluminación que necesitamos como hijos de Dios, de una forma personal, de una forma devocional, que no sea una novedad tan solamente para unos pocos, sino que todo el cuerpo de Cristo reciba esta iluminación, ¿cierto?, del Apocalipsis. Y siempre tiene que haber los pioneros, ¿no? Esos pioneros que con sus luces y sus sombras se atrevieron a abordar el mensaje, ¿cierto?, por una orden, y el Espíritu Santo, en su gran amor, su gran misericordia, haciéndonos partícipes y testigos presenciales de su gloria, ¿cierto? Damos gracias al Señor, damos gracias por todo. Damos gracias por la familia, por el trabajo, por el hogar, por la salud. Gracias eternas al Padre, hermano, gracias eternas al dador de la vida, que es Cristo Jesús. Ayer nos adelantamos un poquito porque verdaderamente este libro de Apocalipsis es apasionante, como todos los libros de la Biblia, ¿cierto? Es apasionante. Vamos a alumbrar un poquito acá. Apasionante, ¿sí? Yo te invito a que vos puedas leerlo. Hay mucho en los salmos, los profetas, Miqueas, Zacarías habla mucho de estos últimos tiempos, de las cosas que vamos a abordar. Nos estamos acercando a los dos testigos. Acordémonos que hay un gran mover de los 144.000, ¿cierto?, llevando el mensaje de salvación, mientras el diablo y Satanás persiguen a aquellos que no se quieren poner la marca de la bestia en su frente y en sus manos, ¿cierto? Ya podemos ver algunos agentes como la guerra, personificado en los 4 jinetes del Apocalipsis: la guerra, el hambre, ¿sí?, la muerte y el anticristo reinando, ¿cierto?, haciendo una alianza humana
como dice por allá Daniel capítulo 2 sobre el final. Una alianza humana es mitad barro cocido y mitad hierro, ¿cierto? Emulando al reino de hierro, al hierro romano, ¿es cierto? Al imperio romano, la cabeza de oro, Babilonia, toda esta parte del pectoral, ¿cierto? Que habla Daniel, el reino medo-persa, uno más poderoso que el otro, conformaban, ¿cierto?, el segundo imperio personificado en esta estatua, ¿cierto? El otro reino que era sus muslos, ¿cierto?, el imperio romano, ¿cierto? Y sus pies es un reino de los últimos tiempos, en el cual se va llegando el fin de la plenitud de los gentiles, que quiere decir el reino de los gentiles, el reino del hombre, ¿cierto? Donde este anticristo se va a levantar, ¿cierto? Este inicuo que viene por el poder de Satanás, viene a reinar en los últimos tiempos, permitido por Dios. Ya ahí sí podemos decir que Dios permite eso, porque entra en el plan para destruir, como decíamos nosotros, a los chicos malos, ¿cierto? A los que estén en la tierra en ese momento, ¿cierto? Y se rebelen al plan de salvación. En esa época se va a estar predicando el mensaje, ¿cierto? El mensaje del Apocalipsis no es algo, bueno, esto está ocurriendo ahora, el capítulo 5 va a ocurrir mañana, el capítulo 6 no. Muchas de estas cosas ocurren al mismo tiempo. Mientras estén los agentes del hambre, la guerra, la enfermedad, pestilencia, el anticristo reinando, ¿cierto? Las trompetas, los sellos, ¿cierto? Los juicios en contra de la naturaleza, en contra del hombre, en contra de los animales, sobre la tercera parte de ellos. Pero Dios, dentro de todo ese juicio, se va a ir guardando una parte, ¿cierto? Para que de esa parte que Él va a cuidar en esta tierra, va a ser todo nuevo. Y acordate siempre el relato de Génesis. Y siempre me acuerdo de una palabra en Génesis 6. Y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre, y le dolió en su corazón. ¿Sí? Y ahí podemos ver, ¿cierto?, que Dios, hay un cambio de pensamiento ahí. Ahí se pudo ver el lamento del Señor, ¿cierto? Pero también Él estaba viendo de que su Hijo Jesucristo iba a sufrir, iba a tener que pasar una muerte de cruz, porque así ya se había decretado desde el principio de los tiempos, ¿sí? Porque Dios determinó de antemano salvarnos, ¿cierto? Ya de antemano Él dispuso esto. Y dice que le dolió en su corazón. Y ese dolor en su corazón era por tanto pecado que veía en la tierra y que nadie buscaba a Dios. Y dice, y se arrepintió. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre. Fíjate vos, ya venía el Señor con varias cosas cuando Abel mató a Caín. Y se arrepintió, dice el capítulo 6, verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra,
y le dolió en su corazón. ¿Sí? Ahí podemos ver que es un Dios que es sensible, ¿cierto? Sensible y se duele, ¿cierto? Porque Él podía ver que para salvar a este hombre que se estaba perdiendo iba a tener que enviar a su hijo, a su amado hijo, a su unigénito hijo, ¿cierto? Y que iba a ser molido en una cruz por mí y por vos, para que a vos no te pase eso. Pero esta gente que rechazó el mensaje, podemos ver en el Apocalipsis mucha gente que va a ser perseguida, mucha gente que va a ser masacrada, eliminada, por no aceptar el mensaje, por no abrir el corazón a este Dios todopoderoso, ¿cierto? Así que yo te invito una vez más a que vos en tu corazón le abras al Señor y lo aceptes en tu vida, ¿cierto? En tu diario vivir, y el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida. Vamos a ir a Apocalipsis 10, después de este breve comentario. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice. Pero oí una voz del cielo y me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ya vamos a ir explicando todas estas cosas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ya vamos a explicar de qué se trata, ¿sí? Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí en el cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole: ¿qué me dice? Que me diese el librito. Y él me dijo: toma, cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Sí? Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Ok? Y me quedo en este misterio que habla el apóstol Juan.
¿cierto? Que Él dice, come este libro, es dulce al paladar, pero es a tu vientre amargo, ¿sí? Esto es un Dios que está mostrando a vos y a mí, ¿cierto? Que la palabra cumplida es dulce. Cuando se cumple una petición de parte de Dios es dulce. Cuando hay un acuerdo entre marido y mujer, ¿cierto? Los hijos, Dios se pone ahí, se conecta de una forma especial, por ejemplo, ¿no? Y concede y cumple esa palabra que Dios ha soltado sobre hombres y sobre mujeres. ¿Para qué? Para guardar, en este caso, la familia, ¿cierto? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque este mensaje que estamos hablando es Dios el que lo origina. El hombre no puede originar absolutamente nada sin Dios. Y Dios siempre busca la compañía del hombre, siempre lo busca ese amigo, ese compañero. Yo le tengo que contar, le tengo que decir a Abraham lo que voy a hacer con él. Lo voy a hacer una nación grande, fuerte. Se va a tener que ir de su tierra y de su parentela. Va a ser duro para él, pero se lo voy a tener que decir. Voy a tener que comunicarle a Moisés las cosas que van a acontecer. Voy a tener que decirle que saque a mi pueblo de Egipto, de esa tierra de esclavitud. Y será duro para él, pero va a tener que dejar muchas cosas. Pero lo llevaré a buen fin. ¿Sí? Y la parte amarga que se siente al comer ese libro, ese librito, es ver todo el desastre que va a ocurrir en los últimos tiempos sobre esta tierra. Lógicamente su iglesia no va a estar más en esta tierra. Hay algo que lo detiene para que no ocurra este desastre. La iglesia que está orando, está clamando, está adorando al Rey de diferentes formas, diferentes maneras, en diferentes lugares del planeta. ¿Cierto? Se escucha un clamor, se escucha una intercesión. Ahí está la persona del Espíritu Santo, invitando, animando, generando poder, ¿sí? En ese templo del Espíritu Santo que sos vos y que soy yo. Entonces, acá podemos ver que este librito al vientre era amargo. ¿Por qué? Porque todas las cosas que Dios estaba viendo que iba a ocurrir en la tierra, que Él no quería nunca que ocurriera eso, porque le duele en su corazón eso. Pero justos son sus juicios y son verdaderos, ¿cierto? Dice que la base de su trono, dice que el fundamento de su trono es justicia y verdad. Nosotros conocemos una verdad. Sí, te dije la verdad, pero la verdad de Cristo traspasa todo nuestro ser y tiene poder para cambiar y transformar nuestras vidas. Y es imposible callar este mensaje, es imposible decir, no hablo más. Jeremías 20 dijo por allá, y no quise hablar más. Ya no quise hablar más de Dios. ¿Por qué hablar de Dios si siempre tengo problemas? Me viene esto, me viene lo otro, decía Jeremías. Dice que quiso callar, pero dice que un fuego desde sus huesos, dice que lo quemaba. Dice, hacía que él tenía que hablar el mensaje. Así ocurre con nosotros. Así ocurre con nosotros. Y este es el arma que necesitamos para que toda la tierra cambie. ¿Cambie qué? Su parecer. ¿Cierto? Y piense como Dios piensa.
¿sí? Después todo lo demás, mi amigo, mi amiga, todo viene por añadidura, te lo digo por experiencia en ese sentido. Y no soy un gran ejemplo yo, pero sí te puedo decir con gran experiencia de que Dios nos ama y que el amor de Dios es infinito en las cosas más, en los detalles está el Señor, es un Dios de detalle para con nuestra vida. Te va a tocar que aún antes de pedir algo va a estar cumplido. No porque yo soy mejor o soy más, estoy más cerca de Dios, no, nadie está más cerca de Dios, todos somos iguales. Su palabra dice que Él no tiene favoritos. Él tiene personas íntimas. Gloria a tu nombre, Señor. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Estamos viendo acá una visión de parte de Juan espectacular, indescriptible. Él identifica un ángel para que vos veas estos seres espirituales. En la visión están muy claras. Un ángel. Y él lo describe de la forma que se usaba en esa época, por eso hay muchas palabras. Se usaba ese vocabulario que traducido del griego al español queda esto, ¿cierto? No era que era un sol, sino que era como un sol. Dice que vi descender del cielo otro ángel fuerte. ¿Qué quiere decir otro ángel? Que había un mover angélico, y va a haber un mover angélico en los últimos tiempos. Junto con la predicación, junto con el hambre, la guerra, la persecución que va a haber, todo va a estar en acción todo al mismo tiempo. No es que Apocalipsis, bueno, esto ocurrió hoy, capítulo 8, 9, ocurrió ayer, el 10 ocurre hoy, el 11 va a ocurrir. No, muchas de esas cosas van a ocurrir simultáneamente sobre esta tierra. ¿Sí? Ya lo vamos a estar viendo eso también un poquito, pero no te quiero confundir. Vi descender otro ángel fuerte, envuelto en una nube, tenía unas vestiduras con el arco iris sobre su cabeza, era tanta la luminosidad, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. ¿Sí? Como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. ¿Sí? Acá hay algo que va a ocurrir. Y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Cierto? Y hay uno cree que 7 rayos salen. No. 7 truenos, ¿por qué? Porque era tan fuerte el sonido que, como para acercarse a decir, bueno, a ver, eran como 7 truenos a la misma vez, la voz que sentía. Y este ángel era tan grande, tan alto, tan enorme, que uno de sus pies en el mar y el otro de sus pies en la tierra. ¿Sí? Con un librito en su mano. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Como un león. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice, hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir lo que ellos estaban hablando. Pero oí una voz del cielo, ya esa voz venía del cielo, que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Estos 7 truenos
personifican al Espíritu de Dios. Esa voz que venía por una orden del Espíritu Santo a estos ángeles. Sin embargo, el ángel pudo escuchar todo eso que decía, pero dice, no lo escribas, no lo asientes en este libro del Apocalipsis. ¿Sí? Por eso este libro, todas las cosas, fue del cielo, fueron escritas desde el cielo. Dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Cierto? Llegaba a su fin el gobierno del hombre, el gobierno de los gobiernos que conocemos ahora, de los políticos, ¿cierto? Eso se refiere cuando dice que llegaba a su fin el tiempo, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Vamos de vuelta. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, ¿cierto? Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Sí? Ese misterio va a ser revelado. ¿Por qué? Porque todavía en ese tiempo va a haber ministros, los famosos 144.000 que habla la Biblia, y que algunas denominaciones dicen que ellos son los 144.000. Esto está hablando al fin de los días, no tiene nada que ver con esto. Y nos estamos acercando también a los dos testigos que vamos a ver después en el capítulo 11, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, que están muy ligados ¿a qué? Están muy ligados a la prédica del mensaje en los últimos tiempos, porque todavía va a haber una posibilidad de salvación, aunque muchas personas van a ser martirizadas por causa del mensaje. Esto estamos hablando en los últimos años, los últimos tiempos. Por eso, este es un buen momento para abrir el corazón y decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados, te acepto como el Señor y Salvador de mi vida, ven a mi corazón, lléname. Padre, te doy gracias, bendice mi familia. Si vos haces esta oración creyendo y pidiéndole perdón al Señor, el Señor te recibe y pasas a ser un hijo de Dios. El Espíritu Santo viene a habitar tu vida, viene justicia a tu vida, viene vida eterna, ¿cierto? Dios te va a empezar a edificar, te va a empezar a poner esa fe, va a empezar a fortalecer tu vida, va a empezar a florecer todo tu ser en lo espiritual, te va a traer entendimiento, sabiduría, ¿cierto? El consejo, tal vez que nunca tuviste, lo vas a tener a través de las Escrituras. Por ejemplo, yo te animo en este tiempo. La voz que oí del cielo habló otra vez y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, ¿cierto? Que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Un ángel poderoso. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma, cómelo, y te amargará el vientre, pero tu boca
en tu boca será dulce como la miel. ¿Sí? Aquí está hablando de que es dulce para comerlo, como toda palabra que sale de boca de Dios. Pero generalmente, como el ser humano está tan desalineado en algunas cuestiones, mucha de esta palabra va a causar un dolor, ¿cierto? Pero ese dolor es bueno porque ese dolor nos guía al arrepentimiento, dice por allá por Corintios 3. Dice que el dolor que es producido, ¿cierto?, por estar en su presencia, es un dolor en el cual uno reconoce el pecado y toda esa tristeza que va llevando durante mucho tiempo, ese fracaso, esa frustración, queda en evidencia cuando vos comés este librito que es su palabra. En este caso es un librito con algunas cosas, con algunos misterios que van a ser revelados en esa época. Y hoy estamos hablando también de hoy. Es un principio que nos sirve, ¿cierto? Y toda esa tristeza que tenés queda expuesta y es sacudida por el poder del Espíritu y se disipa como las tinieblas en tu vida en esta noche. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca, como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que estaban desalineadas y nosotros pensábamos que estaban bien. Y eso era lo que nos producía a nosotros todas esas cosas adversas a nuestras vidas, de tanto en tanto, la inquietud, la preocupación, el estrés, ¿sí?, por las cosas que están pasando, ¿cierto? El miedo a diferentes cosas, el miedo a vivir, el miedo a morir, el miedo a restaurar una relación, diferentes cuestiones, los hijos, la preocupación por los hijos. Ese dolor queda expuesto. Uno a veces sí, estoy bien, esto me va bien, aquello también. Pero verdaderamente sin Dios, querido, es imposible vivir un segundo más. Mira lo que te estoy diciendo, no podés vivir un segundo más sin el Señor. ¿Sí? Y Él te está invitando hoy. ¿Sí? Dice, mi yugo es liviano, mi carga es ligera. ¿Qué quiere decir? El yugo quiere decir, es una enseñanza, es un consejo. Es algo que lo vas a poder entender, es algo que lo vas a poder digerir. Aunque te cause una amargura, ¿por qué? Porque vos ahí vas a verte como en un espejo. Pero no hay problema porque es en el privado para con el Señor. Y cerrá tu aposento y entrá y orá y ahí le largás toda tu tristeza, y se lo entregás. Entregáselo. Y si podés pedir perdón al Señor. Y ahí quedó, hermano. Dios no se acuerda más. No es que vas a venir, Señor, mira aquel pecado. ¿Qué pecado? Él se olvidó. Sos una nueva criatura de acá en más. Y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Con esto terminamos. Entonces Él come ese librito que traía un misterio en el cual el ángel le dijeron, no escribas esto, séllalo. ¿Pero a quién se lo dio? A Juan. ¿Por qué? Porque Juan después comienza a explayar todas las cosas que van a venir, ¿cierto?
en los últimos tiempos. Ahora, vos no tengas miedo de los últimos tiempos, no tengas temor, no temas. Porque Romanos capítulo 8, verso 1 dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, Dios va a traer juicio sobre la tierra en los últimos días, pero vos y yo vamos a estar exentos. No porque nosotros seamos buenos, hagamos cosas lindas, seamos más lindos que el otro, que hagamos buenas obras, no. Por la acción de Cristo en la cruz de Calvario, su descenso a los infiernos 3 días y su resurrección. Le quita, dice, va a los infiernos, dice por allá por Hebreos 2, le quita las armas a Satanás, entra al imperio de la muerte y le roba a ese 2 armas, el pecado y la muerte. 2 cosas en el cual Cristo desarmó a Satanás y arma su iglesia de justicia y vida eterna. Al diablo le saca 2 cosas en el cual afectaba el pecado y la muerte, el cual nos acusaba siempre por el pecado, siempre, todos los días, condenando nuestro inconsciente, y nosotros a veces pensamos que es nuestro pensamiento. Muchas veces el enemigo vino a hablar a tu vida, a condenar tu vida, sabiendo que había un destino en tu vida de salvación. Entonces volvemos a repetir, Jesucristo desciende a los infiernos para que vos y yo no vayamos a ese lugar. Si es que vos le abrís el corazón y creés por fe en este mensaje, y le quita 2 armas, el pecado y la muerte. Lo desarma al hombre fuerte, ¿sí? Entra en la casa del hombre fuerte, lo desarma, ¿sí? Y arma su iglesia. ¿Qué es lo que le da? Justicia y vida eterna. Porque cuando él estaba en el infierno, la muerte no lo pudo retener y al tercer día venció la tumba. Nadie venció la tumba. Cristo venció la tumba, venció la muerte. ¿Sí? Y sentenció y desarmó a Satanás. ¿Y por qué Satanás? Y Satanás ya está condenado, dice de él. Ya fue condenado, ni te preocupes por él. Vos poné tu mirada en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Esto no es una fe ciega, ¿eh? Viste que muchos dicen, a ver, no, te duele, vos tenés que declarar que no te duele, que no te duele, que no... Mentiras. Ojo con esa gente. La fe, como dice un querido maestro, no niega las circunstancias que estás pasando. Y estoy enfermo, tengo una enfermedad. Pero eso está sujeto a cambio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puede cambiar eso, puede sanar. Estoy triste, estoy en dolor, tengo raíz de amargura, tengo una profunda tristeza, una profunda depresión. Sí, la fe dice, sí, eso es verdad, pero está sujeta a cambio. Porque donde se empieza a invadir lo eterno en tu corazón a través de su palabra, todas esas cosas se van despojando de tu vida. Eso es una realidad. Te lo digo yo, una persona de mucha depresión también. Y los que me conocen saben que hemos pasado un par de cositas. Por eso hoy bendecimos al Rey. Y es por su justicia. Esta no es una fe ciega, esta fe tiene una mirada. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Sí? Dios te bendiga. Dios te bendiga.
hasta nuestro próximo encuentro vamos a estar viendo los dos testigos. Que Dios te bendiga, amado.